Por fin pude ver la película Supergirl y esta es mi opinión sin spoiler. Pero tuve que pensar mucho qué decir porque de por sí hay mucho panorama negativo frente a esta película, inclusive ni siquiera por razones justificadas, tipo ataques hacia la actriz de Supergirl solamente por cosas que ni al caso o que ni siquiera dijo. Cierto grupo de fans que ya sabemos de qué director son, que pues ya sabemos cómo se comportan, las críticas mixtas, cosas así. Entonces, ya viéndola bien, pensando mucho en lo que vi, todo eso, puedo decir que es buena película, sí, pero muy a secas, o sea, como una película de 7. En cuanto a aspectos técnicos, tiene sus cosas positivas, tal es el caso de los efectos, particularmente los efectos especiales prácticos. Me gustó mucho lo que son las cosas de maquillaje, animatrónicos, escenarios y así. De lo digital, hay un par que están como que medio extraños, pero en sí no es algo que afecte, no es algo que te saque de la historia o de lo que estás viendo. En general, no mucha queja. Me gustó lo que es la música, lo que es lo instrumental, la compositora lo hizo genial. No me esperaba que quedara tan bien y honestamente se merece las palmas. Honestamente sí se esforzó. Problemas con la parte técnica son dos cosas, el uso de la cámara y las canciones licenciadas. En cuanto a las canciones, se me hizo muy exagerado su uso. O sea, son buenas rolas y lo que quieras, pero estuvieron muy de más. Mucha gente dice que James Gunn por ahí dirigió en secreto, que por eso hay canciones como en Guardianes de la Galaxia, lo cual digo que no. Porque si ese hubiera sido el caso, las canciones estuvieran de una manera completamente diferente. Porque hasta inclusive él entendió en Superman que no podía abusar de este recurso. Y aquí el director como que quiso imitar su estilo, pero simplemente no le quedó. Saturó de mucho de este tipo de cosas y siento que afecta, sobre todo porque interrumpe momentos que la parte instrumental estaba haciendo bastante bien. La cámara, pues, no es que esté mal filmada, en sí creo yo que está bien, pero justamente es bien a secas, sin arriesgarse, sin entregar algo espectacular, y digo, es una pena porque hay mucha acción en esta película, y creo yo que sí merecía como que arriesgarse en ese apartado, digo, solamente lo hace ya cuando es el final, ya cuando es la pelea final, que está muy bien, y la verdad, hizo un gran trabajo ahí de cámara, pero de resto no. Hablamos de dirección y de guión, la cosa es curiosa. De la dirección siento yo que si bien no lo hace mal Craig Gillespie, lo cierto es que se fue por algo que no debió de ser. Se va más por ser Cruella, que es una buena película, pero no era el tono que buscaban para esta historia, en vez de irse por algo como I, Tonya, porque estamos hablando de una historia que justamente habla de venganza, de personas rotas que lo han perdido todo, de encontrar la bondad ahí, pero simplemente pues entrega estos montajes como muy musicales y eso, que al principio están bien, cuando inicia la película no hay problema, pero llega un punto donde justamente tiene que ver con esa saturación de canciones licenciadas que le afecta mucho para lo que es los temas y la historia que quiere contar. Y en cuanto a guión, pues está bien en su mayoría. Creo yo que funciona mucho por sus personajes, pero peca un poco de querer entregar los temas de la película, de la historia, de manera muy sencilla, que no es algo malo per se. Superman lo hizo y le quedó bastante bien, pero teniendo en cuenta que viene de un cómic que entrega estos temas justamente de una manera mucho más profunda, sí siento que los cambios que hizo para entregar el mensaje final y eso no fueron los idóneos. Nota bastante justamente en una decisión que toma un personaje ya para el final de la historia. No puedo spoilear mucho y es complicado hablar de esto sin spoilers, pero lo que puedo decir es que se puede ver de dos maneras. De manera individual no queda mal, creo yo que se entiende por las necesidades de la historia y entiendo lo que querían decir, pero justamente viendo lo que trae el trasfondo del material original, o sea, como que no me gustó del todo. No sabría si les va a gustar a todos este cambio o no, porque he visto gente que ha leído el cómic y le gustó este cambio, gente que también lo leyó pero no le gustó, o sea, siento que es muy variado y dependerá del visionado de cada quien. Hablando de personajes individualmente, Supergirl de Emilia Alcock está increíble, la actriz lo hace espléndido, me gustan mucho las escenas de Argo City, de su pasado y de cómo agrega muchas cosas a lo que es la mitología de Krypton de este universo. No es algo espectacular ni agrega mucho en sí, pero sí disipa dudas, particularmente sobre todo por la escena controvertida en Superman. Aquí creo yo que lo aclaran de una manera muy sencilla, pero que queda bastante bien.
Y como Ruthie me encantó, me gusta mucho que respetaran la forma de hablar del personaje, la dinámica que tiene con Kara es bastante bonita, aunque eso sí me hubiera gustado que escenas que están en el cómic y no salen aquí hubieran estado presentes porque creo yo que reforzaría bastante la dinámica entre estos dos personajes. Lobo, genuinamente es de las mejores partes de la película, de los mejores cambios que tiene en cuanto a la historia original. No sale mucho honestamente, sale muy poco, pero lo que sale está justificado y sí te deja con ganas de más. Honestamente, Jason Momoa se ve que le gustaba hacer este personaje, se ve que lo quería hacer desde el principio y lo disfruta a cada minuto. Sorprendió bastante fue David Corenswet como Superman. Y es que por mucho que me guste esta versión del personaje, que me gustara mucho la película del año pasado, lo cierto es que no estaba convencido de que esté en Supergirl, particularmente porque el objetivo de esto es conocer a Supergirl como personaje fuera más allá de una extensión de Superman, pero me gustó cómo lo implementaron. Los flashbacks de cómo conoció a Kara y todo eso, honestamente estuvieron muy bien. Y de hecho aportan tanto al personaje de Supergirl como al mismo Superman. No todo es bonito, porque si bien dije, muchos de los personajes están bien escritos y creo yo que manejan de la historia bastante bien, el mayor problema es el villano. A ver, entiendo que en el cómic original justamente es un villano honestamente pésimo también, en sí es un MacGuffin para que la historia gire, pero siento yo que si ya hiciste cambios en la historia original para esta adaptación y también hasta en la apariencia le lo pusiste algo más aterrador y eso, ¿por qué no como su escritura? Creo yo que si hubiera quedado mejor un villano un poco mejor construido, a lo mejor con no motivaciones complejas ni nada por el estilo, pero que sí se sintiera la amenaza en sí. O sea, porque aquí simplemente pues está y el actor hace bien. Se nota que el actor intenta darle una personalidad a este villano, pero parece más que nada algo sacado de las primeras películas de Marvel, de las fases uno y 2. Entonces, pues están bastante me. A ver, por un lado siento que la gente está esperando mucho ya estas películas mega evento donde haya un cambio de status quo en la historia y que tengan grandes revelaciones. Y honestamente aprecio mucho cosas como esta película que simplemente buscan contarnos esta historia de un personaje. Sirve como muy buena introducción tanto para gente que no conoce a Supergirl como para lo que es este universo. Si quieres ver más de ella y me alegra bastante que va a estar en futuros proyectos. Sí es cierto que le afecta bastante en cómo adaptaron un cómic que en sí habla muy profundamente de todos estos aspectos, que son proyectadas de Tom King. Sí, son proyectadas, pero proyectadas de una manera en la que al final de cuentas entiendes el propósito de la historia. Aquí dejarlo de manera muy sencilla todo esto, quitarle esta profundidad, sí le pasa factura mucho a cómo sientes la historia. Porque aunque sientes los momentos emotivos, porque sí se sienten honestamente, pues no es de la misma manera. Sí es cierto que no ayuda mucho que es un personaje que de base ha tenido una publicación bastante irregular, que si bien ha estado presente en muchas historias, es parte de la superfamilia y eso, lo cierto es que no ha tenido momentos tan icónicos. Digo, el más icónico de su historia fue en 1985 y fue cuando se murió, y estamos hablando que la historia que más ha repercutido en el personaje es de años recientes. ¿Recomiendo esta película? En sí, sí, no me la pasé mal como dije. Creo yo que si eres una persona que no conoce mucho del personaje, te va a ayudar bastante a entenderlo solamente en lo que dura la cinta. Si eres alguien que lo conoce, que ha visto, leído muchos cómics de Supergirl o leyó el cómic de La Mujer del Mañana, creo yo que sí puedes encontrar cosas que disfrutar, pero siento que tienes que ser más abierto, particularmente sobre cómo adaptan justamente esta última historia. ¿Hay escena post créditos? Por desgracia no. Como dije, no sé si la recortaron en sí o nunca hubo como tal, pero no hay escena, así que pues para cuando ya empiecen a rodar los créditos y ya quieres o tienes que irte, pues ya puedes, no tienes que esperar. Para terminar mi opinión, si tuviera que hacer un top de hasta el momento del DCU, pondría en cuarto lugar a Creature Commandos, en tercer lugar esta película, en segundo a Peacemaker y en primero a Superman. Pero bueno, pues déjenme ustedes en comentarios qué opinan sobre esta cinta, si ya la vieron, les gustó, no les gustó, qué opinan sobre la introducción de Supergirl ya completa a este universo, qué esperan de su futuro, los leo.